Bueno, muy bien, creo que ya estamos, ¿no? Muy bien. Estamos al aire con el doctor Martín Redrado, director de la Fundación Capital. ¿Estás ahí, Martín? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con José Castro, colega también, que hacemos juntos el ABC de Tu Dinero. Y bueno, queríamos apelar a tu experiencia. Decíamos que quizás tuviste distintas perspectivas desde la gestión, una el Banco Central, ¿no? Indudablemente. Otra también vinculada a esto que veníamos hablando desde la perspectiva de la Cancillería, de cómo llevar un país a insertarse comercialmente en el mundo. Así que voy a dejarlo a José para que empiece por una parte quizás que tiene que ver incluso con tu libro, con un libro tuyo, y yo después te voy a hacer algunas preguntas, si te parece, vinculadas al tema de comercio exterior. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. José, buenas tardes. Una de las cosas que quedaron del gobierno anterior fue un balance del Banco Central, voy a usar una frase tuya, sin reservas, ¿no? Con una hoja bastante deteriorada que daba cuenta de la fragilidad del peso. Parecería ser que acomodamos un poco vía licuadora y brecha, comprando en un mercado y vendiendo en otro, pero me da la sensación de que eso se terminó. ¿Cómo ves vos que sigue esto para adelante, si se puede hacer algo y se puede mejorar? Bueno, sin duda el gran desafío que tiene el equipo económico es acumular reservas, ¿no? Y cuando uno mira la dinámica de lo que ha ocurrido en los últimos meses, el viento a favor ha venido de la mano del blanqueo, que aportó 20.000 millones, de los cuales 16.000 se quedaron en depósitos, 4.000 quienes depositaron se los llevaron nuevamente a sus casas o para poder utilizarlo en distintas actividades, pero en definitiva ese proceso se agotó. Y la negociación con el Fondo Monetario lo que trajo es distintas versiones que salieron del propio equipo económico acerca de algunos cambios en la política cambiaria, y esto ha generado la incertidumbre que tenemos en estas últimas 3 semanas, a lo que se agregó, por supuesto, un terremoto llamado Donald Trump, ¿no? Pero de acá en adelante, bueno, a mí me parece clave que uno de los temas para acumular reservas es eliminar el dólar blend, ¿no? Como ustedes saben, el dólar blend lo que implica es que el 20% de lo que los exportadores venden en el exterior se vende en el mercado de contado con liquidación. Eso significa aproximadamente 1.200 millones de dólares por mes. Si multiplicamos 1.200 por 12 meses que tiene el año, estamos hablando de 14.000 millones de dólares que se dejan de acumular de reservas y que han ido a tapar o ponerle un techo a la brecha cambiaria. Bueno, esto me parece que es alguna de las cosas que tienen que cambiar hacia adelante y que probablemente también sea resultado del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero sí, lo que es cierto es Argentina necesita definir una política cambiaria de largo aliento, que le dé una perspectiva a los inversores, que le dé una perspectiva a los comerciantes, a los fabricantes, a los industriales. Todos sabemos que esta política de devaluación preanunciada de 1% mensual es algo transitorio, o si lo queremos poner más de manera gráfica, es anormal. Yo trabajaba con mi equipo hace unos días y sabía que había muy pocos países que tenían esta política cambiaria, y les dije a mi equipo, investiguemos en Fundación Capital cuáles son los países que tienen este mismo tipo de política, y somos 3 en el mundo, 3 de 190 países que hay en todo el planeta, y los 3 países son Nicaragua, Botsuana y la Argentina. Bueno. Esto nos da una pauta de la anormalidad. Entonces, Argentina hacia adelante, en términos de recuperación de la confianza, a mi juicio ese es el gran test que debe dar la macroeconomía y el equipo económico en el curso de este año o en los próximos meses. Eso es, Martín, traducido en 2 palabras: cepo cambiario, adiós, algo así. De 3 sería, ¿no? Una cambiaria y un tipo de cambio flotante con intervenciones puntuales del Banco Central. A mi juicio, si vos me preguntás qué es lo que yo recomendaría, es ir hacia una política de tipo de cambio que fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda, con una política del Banco Central anticíclica. Anticíclica significa que guardás en épocas de vacas gordas
en materia de Banco Central es cuando hay ingreso de divisas, por ejemplo, el segundo trimestre del año es donde se liquida mayormente la soja y sus derivados, o en momentos donde hay ingreso de capitales. Bueno, esas son épocas en donde el Banco Central o la Tesorería, es decir, el Ministerio de Economía, que por suerte ahora tenemos superávit, con los pesos que tiene superávit, comprar dólares y depositarlos en el Banco Central, para cuando hay cimbronazos como los que estamos viviendo en este momento, y hay salida de capitales de países emergentes por lo que está ocurriendo, la incertidumbre económica, comercial y financiera global. Bueno, tenés un Banco Central que esté vendiendo y dándole tranquilidad a los argentinos en materia de previsibilidad cambiaria. Esta es la política cambiaria que a mi juicio deberíamos tener en el corto plazo. En un esquema como este, Martín, ¿esto implicaría eliminar la obligación de los exportadores de liquidar, por ejemplo, para no tener que estar ampliando la base monetaria cada vez que nos entra un dólar, o ves un esquema diferente? Ese es un esquema interesante, o que sea el propio Tesoro. Por suerte, como te decía hace un instante, nosotros tenemos el Tesoro, la Tesorería Nacional o el Ministerio de Economía, que uno de sus grandes activos ha sido tener no solo equilibrio presupuestario, sino excedentes presupuestarios. Bueno, esos excedentes presupuestarios también, esos pesos que ahorra el sector público, los puede invertir comprando dólares y por lo tanto no habiendo emisión monetaria. Al contrario, cancelando pesos y sacando pesos de circulación. Un esquema así te hubiera evitado algún dolor de cabeza a principios de este siglo, ¿no? En el Banco Central. Sin duda, hubiéramos tenido mucha más fortaleza como para enfrentar lo que pasó en el 2001. Martín, no se puede esquivar ni dejar de ver el cambio, por lo menos por el cambio de orientación del comercio internacional, ¿no? Más allá de de estas ideas a veces demasiado simplistas de decir no, pero tenemos una buena vibra con el presidente de los Estados Unidos, esto nos va a ir mejor o peor, etcétera, ¿no? Me parece que lejos está de ser cuestión de amistades, sino de intereses. ¿Cómo ves la general, si llamas así? ¿Cómo ves este volantazo, si puede llamarse así, de esta guerra de aranceles que se puede llegar a desatar o ya está? Y después, ¿cómo se piensa la Argentina? ¿O cómo se puede pensar la Argentina? Yo te he escuchado hablar mucho del tema de inserción internacional. ¿Cómo lo podés plantear? Bueno, en los últimos tiempos, particularmente en el último año, me ha tocado, por distintos motivos, trabajar bastante en Estados Unidos, y esto en universidades, y esto me ha permitido tener de primera mano muchas charlas y también algunos libros que me han recomendado. Y aquí, más allá, quiero darte el telón de fondo que todavía empieza a surgir, y sobre todo a partir del día de hoy, es que lo que está detrás de esto es la tensión geopolítica entre una potencia consolidada, como es los Estados Unidos, y una potencia emergente, que es por supuesto China. Y la reacción de hoy, justamente de China, que es, yo escuchaba un breve comentario antes, cuando los operadores me pusieron en línea, exactamente que ustedes decían que Trump esperaba que vinieran a negociar. Bueno, China lo que hizo es retalió, es decir, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pusiste 34% de aranceles, yo te retruco con lo mismo de este lado, es decir, no se sentó a negociar, y por lo tanto lo que uno percibe y dialoga con distintos intelectuales o hacedores de políticas públicas, más allá del propio presidente, es que ellos se preparan para una tensión creciente o una competencia creciente con China, y toman este tipo de medidas para generar suministros confiables para sus principales industrias, ya sea dentro de Estados Unidos o con países que sean aliados, confiables, amigos, que negocien con ellos el suministro de aquellos bienes o aquellos insumos que son centrales en alguna hipótesis de conflicto con China. Esto es lo que está detrás de esta política de suba de aranceles, que ha sido discrecional, que mirando los números, esto realmente no se ha calculado bien, pero que de todas maneras
plantea este concepto de fondo, la tensión y hasta dónde va a llegar la tensión entre, no la atención, sino la tensión entre Estados Unidos y China. Con lo cual, estamos frente a un mundo distinto, estamos frente a un mundo en donde teníamos hasta hace quizás poco tiempo, esto viene de hace tiempo, una potencia mundial, y ahora tenemos otra que le está disputando espacio, y hasta dónde llegará esa tensión o esas batallas. Bueno, esperemos que no se transforme en una guerra comercial, es decir, que haya un truco, quiero retruco, quiero vale cuatro, digamos, de cada una de las dos potencias, porque esto sin duda lo que va a llevar al mundo es a una recesión. El presidente de los Estados Unidos, si uno lo mira en su característica, en su historia, es un hombre que le gusta la negociación. Ustedes verán en sus distintas apariciones públicas y privadas, él utiliza, a mí me llama la atención, ¿no? Él utiliza la palabra deal, que en inglés significa negociación, muy seguido, y dice, este es un buen deal, este es un buen negocio para una buena negociación para Estados Unidos. Recuerdo, por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos cuando empezó a criticar lo que fue la negociación del Canal de Panamá, y en particular un presidente que justo se acababa de morir a principios sobre finales de año, me refiero al expresidente Carter, que cedió el Canal de Panamá en 1977 por $1, y dijo, eso fue un deal terrible o muy malo para Estados Unidos. Bueno, todo él lo mide en este tipo de negociaciones. Por lo tanto, él espera que aquellos a quienes, bueno, a todos los países vengan y negocien con los Estados Unidos, y por lo tanto lo que uno puede decir como síntesis de esta semana es, se terminó el multilateralismo, es decir, se terminaron las negociaciones comerciales multilaterales. Si la OMC estaba en terapia intensiva, la Organización Mundial de Comercio me refiero, que rige el comercio mundial, bueno, ahora le han dado su acta de defunción con esto, ¿no? Entonces, entramos en un mundo bilateral en donde, bueno, cada país deberá tener su inteligencia para precisamente plantear qué tipo de negociación quiere llevar adelante. Lo que sí está claro, y subrayo también de tu comentario previo, es que estamos en un mundo, tanto de política internacional como de comercio internacional, estrictamente regido por intereses. Y esto debe tomar muy bien nota la Argentina. No estamos en un mundo ideológico, sino estamos en un mundo de intereses. Con lo cual, a tu pregunta sobre qué debe hacer Argentina, bueno, cada negociación que haga debe medirse en empleos que le generamos a los argentinos. Es decir, acá, esto quizás voy a ir a mi último libro. Yo decía, sabes que mi último libro se llamó Argentina Primero, ¿no? Yo no veía este mundo como venía. Entonces, cada negociación que haga la Argentina con los Estados Unidos, con la Unión Europea, nosotros tenemos que mirar a todos, ¿no? No tenemos que estar solamente con uno, pero cada una de esas negociaciones tiene que estar estrictamente regidas por qué le generamos en términos de empleo, en términos de dólares para las empresas argentinas para que puedan producir. Ahí tenemos que medir, y de esa es la manera de insertarnos productivamente en el mundo. Hay, en un entorno de recesión que decías que se viene, y en esta guerra de tarifas, ¿vos ves que puede haber alguna ventana de oportunidad para los exportadores argentinos? Y en su caso, respecto a la negociación, ¿cómo juega el Mercosur en todo esto? Bueno, a ver, ¿cómo juega? Ha jugado, cada país tiene que jugar bilateralmente, en este caso con los Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que salir de los productos tradicionales, ¿no? Si uno mira las exportaciones de Argentina hacia los Estados Unidos, aproximadamente $6.000 millones, estamos hablando de que son básicamente productos primarios. Quizás el más elaborado sea vinos, pero después tenemos miel, tenemos productos alimenticios, productos cítricos. Yo creo que la clave es mirar a las nuevas industrias de los Estados Unidos, las industrias tecnológicas. En particular también Estados Unidos tiene un interés notable por minerales críticos para poder alimentar sus industrias de tecnologías de punta. También Argentina tiene, en términos de tecnologías de la información, bueno, empresas que están a nivel mundial, que son unicornios, como por ejemplo
Globant y la calidad de los programadores argentinos que pueden insertarse en nuevas cadenas de suministro. El mundo se está dividiendo en nuevas cadenas de producción. Tomemos la inteligencia artificial, tomemos las nuevas tecnologías, tomemos las aplicaciones que se dan para poder generar nuevos servicios que reclaman nuestros consumidores. Bueno, yo creo que tenemos que salir de el comercio tradicional de bienes primarios e ir hacia los bienes que son inteligencia intensiva, insertarnos en esas cadenas productivas donde, sobre todo en materia de tecnología, donde Estados Unidos está buscando salirse de los proveedores tradicionales del sudeste asiático y en particular de China y mirar a otros proveedores confiables que en el caso de tener un conflicto le sigan suministrando a sus industrias los insumos esenciales para seguir produciendo. Y en todo eso que nombrabas no hay aduanas ni aranceles, así que ahí tenés una ventaja. Exactamente. Es por ahí y es además también dentro de una integración dentro de las propias Américas, ¿no? Tenemos también la capacidad de estar en el mismo uso horario, de ser una zona de paz, en fin, tenemos ventajas y tenemos minerales críticos, tenemos obviamente litio, manganeso, cobalto, cobre, por supuesto. Bueno, la clave para nosotros es no vender simplemente minerales primarios, sino con valor agregado, generando empleo para los argentinos. Esa es la clave de las negociaciones con Estados Unidos y con otros países. Martín, agradecido por haber participado del ABC. Nos quedan varias preguntas, varios temas. Uno que quedará para una próxima, seguramente, es cómo también pensar en un país que quiere desarrollarse hacia el futuro y a largo plazo pensar en el mercado de capitales, ¿no? Así que bueno, iremos viendo cómo evoluciona el paciente, como decimos, ¿no? A ver para dónde van los asuntos. Muchas gracias, Martín, y hasta la próxima entonces. Gracias. Temas no nos van a faltar. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El ABC de tu dinero, con la conducción de Nicolás González y la participación de José Castro. El ABC de tu dinero, para entender la economía desde la macro hasta la micro de todos los días. El ABC de tu dinero, por Radio Brisas.